800 millones de euros desaparecidos. El hombre responsable, muerto. Notarios, abogados, jueces, todos entregaron sus ahorros a un ferretero de Toledo. Nadie fue lo suficientemente listo para ver la trampa. Biosca prometía un 25% semanal con un algoritmo mágico. Pasó de un pueblo humilde a una mansión de 15.000 euros al mes, rodeado de mafias rusas y fiestas lujosas. Hasta que vinieron a cobrar. El 22 de noviembre de 2022 su historia terminó en un hotel dejando a más de 3.000 familias arruinadas. Esta historia te interesa porque a día de hoy más de un tercio de los intentos de estafa están relacionados con inversiones o criptomonedas. Y este fue el primero de los grandes engaños. Hoy, en estafa.info, la historia de Javier Biosca. Para entender cómo se evapora una fortuna de más de 800 millones de euros, tenemos que borrar la imagen de los yates y los guardaespaldas y viajar al origen, en concreto a un pueblo de Toledo llamado Torrijos. Allí Javier Biosca no era ningún lobo de Wall Street, era un vecino más, un hombre tranquilo, de trato amable, que había fracasado intentando montar una ferretería. Para ganarse la vida funda una pequeña empresa de marketing digital y diseño web. Así figura todavía hoy en su perfil de LinkedIn, donde por cierto puedes leer la descripción con la que se vendía al mundo. Javier escribía: soy una persona que nunca se rinde, que mientras se pueda hay que seguir adelante, aprendiendo del pasado y renovando el futuro. Reciclarse es fundamental, aprender imprescindible. Cada día es un día nuevo. Y vaya si se recicló, porque Javier no era un genio financiero. Era un hombre que sabía moverse en Internet y cuya mayor habilidad no era el código, sino la persuasión. Pero incluso el mejor vendedor necesita el escenario perfecto. Y Javier supo elegir el momento exacto. Estamos en 2019, el mercado cripto despierta de su letargo. En solo 6 meses el Bitcoin pasa de valer $3.500 a rozar los 13.000, una subida vertical del 300%. Las televisiones de todo el mundo hablan del nuevo oro digital, los medios más prestigiosos lo sitúan al nivel del oro. Y justo cuando la gente veía cómo sus vecinos ganaban dinero sin hacer nada, llegó 2020. El año de la pandemia. El mundo se encerró en casa, asustado por la economía, y el Bitcoin se disparó aún más, rompiendo la barrera de los $20.000 a finales de año. En ese caldo de cultivo de euforia, Javier apareció con la palabra mágica. No vendía apuestas, vendía ciencia. Su promesa era música para los oídos de gente que no sabía distinguir una blockchain de una hoja de Excel. Empieza a contarle a su círculo más cercano, amigos y vecinos de Toledo fundamentalmente, que ha desarrollado un robot, un software de trading de alta frecuencia que operaba miles de veces por segundo y que jamás perdía. Funda entonces Algorithms Group, una compañía con sede en Londres para dar una falsa imagen de solvencia. A nadie le importó que la empresa no estuviera registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solo importaban los números. Javier prometía una rentabilidad semanal del 20 al 25%. Para que te hagas una idea, un fondo de inversión tradicional celebra con champán si consigue un 8% de rentabilidad al año. Biosca prometía triplicar eso en una sola semana. ¿Y cómo convences a alguien de algo tan absurdo? Pues poniendo en práctica la primera palanca de todo esquema piramidal: el deseo. Los primeros 19 clientes, sus amigos íntimos de Toledo, pusieron el dinero y el viernes siguiente recibieron su pago puntual. El rumor corrió como la pólvora. Javier tiene una máquina de imprimir billetes, decían. Aquí entra la psicología de la estafa. Javier utilizaba una técnica muy vieja pero efectiva. Según han explicado los denunciantes, cada semana enviaba este mensaje a sus inversores: tienes tus beneficios disponibles. ¿Quieres que te haga una transferencia o prefieres reinvertirlo para ganar aún más la semana que viene? La codicia humana hacía el resto. Casi el 100% de la gente respondía: reinvierte. De esta forma, Biosca apenas tenía que soltar dinero real, solo engordaba cifras en una pantalla de ordenador mientras el dinero en efectivo de los nuevos inversores entraba en sus cuentas. En apenas unos meses pasa de gestionar los ahorros de sus vecinos a tener una cartera de más de 3.000 inversores. Era hora de dejar atrás su vida sencilla. Quería buscar el paraíso, pero lo que no sabía es que en realidad estaba comprando su entrada al infierno.
Con las cuentas llenas de dinero ajeno, la familia Biosca, Javier, su mujer Paloma y su hijo Sergio, decide que Toledo se les queda pequeño. En 2020, en plena pandemia, se mudan a la Milla de Oro de Marbella. Pagan 15.000 euros al mes por el alquiler de esta mansión. Y aquí es donde la historia pasa de ser un fraude financiero a una película de gángsters. Alquilan flotas de coches de lujo, contratan servicio doméstico y sobre todo seguridad. Javier contrata un equipo de hasta 10 escoltas, incluyendo expolicías nacionales y exmilitares colombianos. ¿Por qué tanta protección? Pues porque su clientela había cambiado. Ya no eran solo vecinos de Torrijos. En las fiestas que organizaba en su jardín, con catering de lujo, DJs, gogos y mesas de casino, empezaron a aparecer perfiles cada vez más turbios. Según los investigadores, entre sus clientes había personas vinculadas a tramas de blanqueo y a redes criminales asentadas en la Costa del Sol. Dinero de origen ilícito que buscaba una puerta de entrada al sistema financiero. La empresa de Biosca se convirtió presuntamente en uno de los vehículos utilizados para mover y lavar esos fondos, y cuando empiezas a manejar dinero de ese tipo, ya no puedes permitirte decir hoy no te pago. A mediados de 2020 la burbuja es ya gigantesca. Se calcula que Biosca llegó a captar más de 818 millones de euros, pero como en todo esquema Ponzi, llega el momento en que dejan de entrar nuevos inversores al ritmo necesario para pagar a los antiguos. Octubre de 2020, los pagos empiezan a retrasarse. Primero Javier lanza la excusa clásica de los estafadores: el banco me ha bloqueado las cuentas por prevención de blanqueo. Semanas después, la culpa es del software, pero la realidad era mucho más turbia. Desesperado, Javier intenta una huida hacia adelante digna de una novela de espías. Viaja en avión privado a Guinea-Bissau para intentar comprar un banco propio. Su plan era ambicioso: mover los 800 millones fuera del control europeo. Pero el trato se frustra, el muro se cierra y empiezan los nervios de verdad. Y entonces llegó el golpe de realidad. No fue una caída lenta, fue una auténtica explosión. Ocurrió un martes. Miles de personas en toda España desbloquearon sus teléfonos esperando el mensaje de confirmación de su pago semanal. Ese mensaje que debía decir reinvertido o transferido. Pero ese martes la pantalla se quedó en blanco. En cuestión de minutos, los grupos de Telegram pasaron de la calma a una histeria colectiva. ¿Alguien ha cobrado? Javier no contesta. Me han bloqueado en el chat, se leía. Javier Biosca se había esfumado y con él los ahorros de toda una vida de miles de familias. La Asociación de Usuarios de Criptomonedas no esperó. Presentan una querella masiva y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, emite lo que Javier más temía: una orden de búsqueda y captura internacional. Durante meses nadie sabe dónde está el gurú de las criptomonedas. Se especula con que está en Dubái, en Guinea o en una cuneta. ¿Dónde se esconde un hombre que tiene a la mitad de las mafias de la Costa del Sol buscándole? Nadie lo sabe. Hasta que el 6 de junio de 2021 ocurre lo increíble. El hombre de los 800 millones, el que burló a Hacienda y a la justicia, es interceptado en un simple control rutinario de la Guardia Civil en Nerja, en Málaga. Allí, en una carretera, demacrado y temblando, Javier Biosca entiende que el juego ha terminado, o al menos eso creía él. Javier ingresa en prisión provisional en la cárcel de Valdemoro, en Madrid, pero la cárcel no es un refugio seguro para alguien que supuestamente ha robado a mafiosos. Su abogado denuncia que recibe palizas, otros presos le extorsionan. Creen que Biosca tiene teóricamente las claves de las billeteras donde se esconden al menos 75 millones. Y aquí ocurre uno de los giros más extraños de este caso. En marzo de 2022, alguien paga su fianza. 1 millón de euros. No fue su familia. Según fuentes judiciales, fue un empresario sevillano vinculado a los propios estafados. La teoría es escalofriante. No pagaron para liberarlo, pagaron para tenerle fuera y poder presionarlo para que devolviera el dinero. Javier sale de prisión, pero es un hombre aterrorizado. Su defensa pide protección policial alegando amenazas de las mafias rusas y búlgaras. La libertad le dura poco. Cuando se dieron cuenta de que el dinero jamás llegaría, retiraron la fianza y la Audiencia Nacional volvió a ordenar su ingreso en prisión. Javier vuelve entonces a la celda, pero su defensa logra una última maniobra legal semanas después para sacarlo de nuevo. Fue su última salida de prisión. A partir de ese momento se instala en este hotel de Estepona. Según la investigación, se encuentra ya al límite.
El 22 de noviembre de 2022 recibe visitas que no se han concretado. Algunos testigos aseguran que se reunió con personas que le reclamaban deudas. A las 11:15 de la mañana, Javier Biosca se precipita desde el balcón de un quinto piso. Muere en el acto a los 50 años de edad. Se tiró al vacío acorralado por las amenazas, pero para las más de 3.000 víctimas su muerte fue la peor noticia posible, porque con su fallecimiento se extingue su responsabilidad penal. El juicio contra él se cierra. Pero la pregunta es, ¿dónde está el dinero? Una pregunta para la que por el momento no hay respuesta. Su mujer Paloma y su hijo Sergio siguen siendo investigados por presunta estafa y blanqueo. Ellos aseguran no saber nada de las claves de las criptomonedas e insisten en que solo Javier tenía acceso. A día de hoy, cientos de millones de euros siguen perdidos en el limbo de la blockchain. Familias enteras arruinadas, profesionales destrozados y mafiosos que nunca cobraron. La historia de Javier Biosca no es solo el relato de un fraude millonario, es el espejo de nuestra propia vulnerabilidad. Nos gusta pensar que somos demasiado listos para caer, pero la realidad es que el engaño no busca tu inteligencia. Busca tu deseo. Buscaba el deseo de aquel notario que quería jubilarse antes o del juez que quería multiplicar sus ahorros. Biosca no inventó un algoritmo, simplemente descubrió que en el mundo de la inversión el miedo a perderse la oportunidad de su vida suele ser más fuerte que el sentido común. Recuerda, si el negocio suena demasiado bueno para ser verdad, el producto probablemente eres tú. Suscríbete a estafa.info y no dejes que la próxima historia sea la tuya.